Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Yo soy Patricia Arreola y te doy la bienvenida a Psicoreflexiones. El día de hoy voy a estar tocando un tema que me pareció muy interesante, que es crianza genuina. Este es un concepto que maneja la es trabajadora social y también doctora en psicología. Brené Brown tiene muchos libros y en su libro, precisamente del poder de la vulnerabilidad, es en el que ella nos presenta esta propuesta de la crianza genuina que se me hizo como un tema súper interesante para comenzar con este mes en el que voy a estar platicando, voy a estar tocando varios temas relacionados con la maternidad. Entonces, pues me da muchísimo gusto que andes por acá. Recuerda que todos los miércoles a las 8:30 de la mañana tenemos estas transmisiones en vivo. Invita a las personas a las que creas que esta información les puede ser de utilidad para su crecimiento, su desarrollo personal, para reflexionar más sobre estos temas de psicología que influyen directamente en nuestro bienestar, en ahora sí que nuestra interacción cotidiana. Entonces, pues me da muchísimo gusto que estés por acá. Y pues acuérdate que estas transmisiones son bien cortitas, solamente tengo media hora. Entonces, pues vamos a comenzar con este tema. ¿Qué te parece? Eh, Fíjate que cuando pensé cómo empezar a hablar acerca de la crianza, me remonté a cuando hace 20 años ya me dieron un paquetito así chiquitito envuelto como taco. Me enseñaron dentro del hospital cómo tenía que bañarlo, cómo tenía que acicalarlo, etcétera. Y después, pum, me lanzaron a la vida. A los 3 días, de haber estado en el hospital, me lanzaron a la vida. Y yo había estado en una preparación previa en un curso de psicoprofilaxis, pero cuando, llegué a mi casa y vi a esa personita tan indefensa, tan frágil, que no nos conocíamos, que éramos perfectamente desconocidos el uno para el otro, híjole, sentí un hueco en el estómago, algo que jamás había sentido. Y no puedo decir que era miedo, sino más bien una enorme responsabilidad. Y desde luego empezaron a llegar una serie de interrogantes de cómo tenía que hacer que este niño creciera bien y en principio que no se me muriera. Ese era el primer objetivo, mantenerlo vivo, mantenerlo con vida. Y creo que ese es el objetivo que las mamás pues vamos teniendo a lo largo de nuestra vida con diferentes momentos, con diferentes retos, pero vamos justamente queriendo hacer que la vida de nuestros hijos prevalezca para un objetivo, para algo, que cuando yo lo pregunto recurrentemente en consulta es para que sean felices, para que se desarrollen, para que puedan ser autosustentables en la vida. Ahí si tú quieres en tus comentarios, en el chat de comentarios, veme platicando tú cuál es el objetivo que como madre tienes para tus hijos, pero seguramente con alguno de los que te comenté ahorita te identificaste y te resonó. Entonces, y la siguiente pregunta es, ¿cómo? O sea, ¿qué quiero para mis hijos? Y después, ¿cómo le hago para asegurar que eso se va a llevar a cabo? Y ahí es donde nos empezamos a hacer pelotas, porque desde el baby shower, desde el curso de psicoprofilaxis o inclusive desde antes, empezamos a ser bombardeadas con una serie de prerequisitos, ¿no? De lo que debemos y de lo que no debemos hacer. Por acá Denis nos dice: "Ayudarlos a encontrar su sentido de vida". Gracias por compartir. Sí, desde luego, ¿no? Em y cuando nos planteamos eso, como les comento, llega la siguiente pregunta: ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago para, en el trayecto, ir asegurando que este objetivo que me puse en principio realmente se cumpla? Y, pues, escuchamos la voz de las amigas, de la abuelita, de nuestra mamá, de las tías,
Y, pues, muchas veces vamos tomando en cuenta estas, em, pues, todas estas voces, ¿no? Estas sugerencias que nos van haciendo, estas guías que nos van poniendo, pues, las vamos escuchando, las vamos de repente algunas nos funcionan más que otras, a veces las vamos integrando, pero surge después, también una sensación en nosotros de: "¿Y lo estaré haciendo bien?". Esa es una pregunta que recurrentemente nos llega, ¿no? Desde que son bebitos. ¿Lo alimenté bien? ¿Le saqué bien el aire? ¿Está bien arropado? ¿Elegí la mejor escuela? ¿Los amiguitos que tiene, realmente son la mejor influencia para él? ¿Tendría que meterlo a clases de tal o cual? O sea, empiezan a llegarnos una serie de interrogantes. Y cuando nos sentimos que no estamos cumpliendo con todos los prerequisitos que nos fueron impuestos o que fuimos asumiendo o que ahí están latentes, muchas ocasiones llega una sensación de vergüenza. Híjole, soy mala madre. O sea, un prejuicio y la vergüenza. No lo estoy haciendo mal, híjole, ya la cajeteé, ¿no? Ya me fui para otro lado, ya me fui para el cerro, híjole, soy la peor madre del mundo. Y peor aún, si nos somos de las mamás a quienes recurrentemente nos están hablando de la escuela para decirnos: "Oiga, señora, es que su hijo", estas dudas llegan con muchísimo más fuerza. Recuerdo un cuento que tiene Clarisa Píncola en su libro de Mujeres que corren con lobos, tiene su propia versión del Patito Feo. Y en esta versión del Patito Feo, Clarisa Píncola no pone su atención en el patito, como muchas veces nosotros lo hacemos, ¿no? Vemos cómo el patito, hablando un poco o haciendo un poquito la analogía con la autoestima, pues va creciendo y se va convirtiendo en algo maravilloso, ¿no? En ese precioso cisne. Y entonces muchas veces utilizamos ese cuento como para hablar acerca de la autoestima y de cómo el ser diferente no necesariamente es malo. Pero a mí lo que me encantó cuando leí la versión de Clarisa Píncola es que ella se centra en la figura de la madre y de lo que la madre siente cuando es criticada por todas las demás madres o es vista así como, ay, esa mamá, su hijito está raro, ¿no? Cómo esa madre empieza a hacer esfuerzos por proteger a su hijo, pero también hay una lucha interna por la vergüenza que le provoca el no ser una buena madre. Y entonces ella se empieza a aislar, a aislar, a aislar, y vive su maternidad en muchísima soledad. Yo me pregunto cuántas de nosotras en ciertos momentos de nuestra vida nos hemos sentido absolutamente solas ejerciendo nuestra maternidad y profundamente avergonzadas porque no estamos cumpliendo con estos prerequisitos, estas prerrogativas que culturalmente se nos ha formado a nosotras las madres, ¿no? Una serie de condicionamientos de necesitas alimentarlo bien. Es que las mamás siempre estamos pendientes de que estén perfectamente bien vestidos y limpios y peinados y presentables y en sociedad se conduzcan correctamente y pidan las cosas por favor y den las gracias y sean seguros de sí mismos y cuando están frente a un público puedan hablar y expresarse con mucha seguridad. Y entonces, resulta agobiante, ¿no? Y, resulta agobiante cumplir con todas esas expectativas. Y vamos perdiendo nuestra propia voz. Vamos perdiendo nuestra propia capacidad para desarrollar un estilo de crianza que, como les decía Brené Brown, le denomina genuino. ¿Y por qué lo denomina genuino? Porque surge de nosotras, hablando de nosotras como unas madres únicas que tenemos a unos hijos únicos y que va desarrollándose en el momento en el que logramos una conexión profunda con nuestros hijos. Entonces, pues bueno, pues ahí vamos a empezar a encontrar
¿cuál es la diferencia en la propuesta que hace Brown acerca de la maternidad, ¿no? Desde luego también la hace sobre la paternidad, pero hoy que quiero darle este enfoque a las mamás porque creo que culturalmente, históricamente, seguimos siendo nosotras las que tenemos una incidencia mayor en la crianza de nuestros hijos. Para bien, para mal, eso será motivo de algún otro cafecito de reflexión entre nosotras, pero, pues, en gran medida somos nosotras precisamente las que nos sentimos a veces más avergonzadas. Hace poquito en alguna red social, Facebook, no recuerdo bien cuál, veía una comparación, una serie de dibujos en el que se hacía una comparación entre los padres y las madres, y por ejemplo, se ponía, un dibujo de un papá que, ¿cómo se llama? Que estaba en el balancín con sus hijos, y entonces decían, padre juguetón, ¿no? Y en la misma fotografía, en la misma situación de la madre, decían: "Ah, pues mamá", ¿no? Ponían a un papá en el McDonald's comiendo con sus hijos y decían: "Papá presente". Y en la misma situación, a la mamá era, pues, mamá fodonga, ¿no? No les hizo de comer algo nutritivo a sus hijos. Y así había una serie de situaciones comparativas en las que haciendo exactamente lo mismo, la misma actividad, en el padre se reforzaba como lo máximo, y en la mamá era, pues, de normal para abajo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, las exigencias a nosotras como mujeres al ejercer nuestra maternidad son mucho mayores. Las expectativas son mucho mayores. Y el mecanismo de control que ha utilizado la sociedad para regular nuestra convivencia con nuestros propios hijos es a través de la culpa y la vergüenza, ¿no? No seas mala madre. Es que, ay, ese niño está despeinado, mira, está mocosito, no tiene una madre que lo vea, ¿no? Y entonces es así como vamos nosotras autorregulando nuestros comportamientos con los hijos. Y como les decía, empezamos a desconectarnos de la relación con nuestros hijos y desde luego con nuestra propia voz, lo que queremos hacer nosotras como madres, y empezamos a poner mayor énfasis en lo que espera la sociedad, las tías, las hermanas con más experiencia, las amigas, etcétera, la escuela acerca de nosotros. Irónicamente, lo que ha encontrado Brown en sus investigaciones es que los niños no aprenden tanto a través de estos condicionamientos rígidos y a través de los gritos, sombrerazos y guarachazos que podamos dar las mamás, sino reiterativamente en sus investigaciones, ella lo que empezó a ver es que los niños lo que más se quedan y lo que más impacta su comportamiento y desde luego el pronóstico que puedan tener a que esas expectativas de felicidad, de autorrealización, de que sean sustentables, de que puedan formar una familia equilibrada, etcétera, 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 de lo que depende en su mayoría es del comportamiento de sus padres. Los hijos lo que hacen es estar muy observadores a nuestras conductas, a lo que hacemos. Nosotros somos quienes modelamos su conducta. Entonces, Brené Brown lo que dice es, nosotros más bien lo que tenemos es empezar a cultivar la autenticidad en nosotros mismos, la genuinidad, esta palabra siempre me cuesta trabajo, en nosotros mismos, ¿no? Porque el indicador más importante, más fiable de cómo serán nuestros hijos cuando sean adultos es nuestra manera de ser en este momento. Entonces, la pregunta, dice Brené Brown, no tendría que ser, ¿lo estamos haciendo bien? ¿No? Sino, ¿somos los adultos que queremos que nuestros hijos sean cuando sean mayores? Ah, recorcholis, y ahí la cosa se empieza a poner interesante. El fin de semana yo llevé a mi hija a un viaje madre e hija y fuimos a un parque acuático.
y entonces estaban estos toboganes, ya saben, que tienen una inclinación casi de 90 grados. Y entonces mi expectativa con respecto a mi hija es que sea una niña sin miedo, valiente, que se aviente, que sea arrojada. Y a la hora que me dice mi hija: Mami, ¿te avientas conmigo de ese tobogán?". ¡Oh, cielos! Ahí se frenó de mano. Y no quería que ella se diera cuenta de la ver del miedo, que me provocaba lanzarme, y de la vergüenza, además, soy una mujer con sobrepeso, y entonces, de la vergüenza que me provocaba sentir que en ese momento podía ser el centro de atención de las miradas de todas las personas que estaban alrededor mío. Uf, y entonces empezó dentro de mí una lucha como interna entre cómo le modelo a ella el tipo de mujer que ella quisiera o sea, que yo quisiera que ella fuera, pero al mismo tiempo no me atrevo a ser esa mujer. Y entonces, después de mucho diálogo, llegué a una conclusión. Vamos a lograr una negociación. Había un tobogán que era el intermedio, ¿no? Entre aquel que estaba en 90 grados de inclinación y, pues, los otros que estaban así como para niños chiquitos. Y entonces le dije: "¿Qué te parece, chaparra, si primero, ensayamos en el intermedio y veo cómo me siento, y ves tú también cómo te sientes?". "Ah, órale, va". Y entonces, me dice mi hija, se avienta y yo sentí horrible. Y ella se divirtió bastante. Y entonces le recordé, le dije: "Oye, chaparra, fíjate que a tu edad, am, para mí el lanzarme de ese tipo de toboganes era muy estimulante, me encantaba. Sentía yo la adrenalina y todo, pero hay, algunas de las situaciones en las que me doy cuenta que ya no soy tan chiquita es en este tipo de situaciones, cuando ya siento que me veo incluso ridícula. Y además me llamó mucho la atención su comentario porque me dijo: "¿Por qué te sientes ridícula, ma?". Y le digo: "Pues por mi sobrepeso, chaparra". Y me dice: "Mamá", y me repitió algo que yo continuamente le digo a ella: "Mamá, nadie puede criticar tu cuerpo". Y me dio mucha alegría. Le dije: "Tienes razón, hija. Gracias por recordarme esa lección". Y la verdad es que a lo más que pude llegar, o sea, me empoderó el recibir el espejeo de eso que yo continuamente le digo a ella, y al mismo tiempo, pero digo, debo reconocer que aunque me empoderó, no fue lo suficiente para que yo dijera: gorda en tobogán, vámonos". Sin embargo, sí me dio mucha seguridad y se lo reflejé también. Y fue bien bonito porque ahí logramos el otro paso que nos sugiere Brené Brown, y es lograr una conexión genuina con nuestros hijos a través de estos diálogos, ¿no? ¿Por qué? Porque al tener esa integración genuina con nuestros hijos y estos diálogos que son como de mucha retroalimentación, en la que yo muestro mi vulnerabilidad frente a ti, y tú también, al mismo tiempo, te espejeas conmigo y nos vamos construyendo, y yo te permito que además tú avances un poquito más adelante y que no compres mis temores, sino que ahora sí que te des permiso de probar tu propio tamaño, es que los niños van creciendo con seguridad, que los niños van creciendo en autonomía, que su autoestima se va fortaleciendo. Y fue bien bonito ese diálogo de conexión y en el que además empezamos a generar una compasión de ella hacia mí y de mí hacia ella. Porque entonces en el momento en el que yo la acompañé, en el que yo me convertí en su cómplice de juegos, perdón, ella se sintió acompañada, se sintió parte del juego. Y en el momento en el que yo reconocí mi vulnerabilidad, ella reconoció su fortaleza. Este, y me dijo: "Ma, sí, entiendo, pero nadie puede juzgarnos por esto, y va a estar divertido, y nos podemos subir las 2". Entonces, ¿cuál es la principal tarea para poder ir generando esta crianza genuina con nuestros hijos? El explorar juntos.
El dejar un poquito callar todas esas voces externas que nos van a decir un chorro de sugerencias de cómo debemos actuar y empezar realmente a construir una, relación individual. Es como formar para mi hijo un traje a la medida. Y entonces, ¿qué pasa si mi hijo tiene un traje a la medida? Pues se siente cómodo en él. Es como cuando yo voy al vestidor y quiero meterme en una talla 9 de pantalón, cuando soy talla 12, me voy a sentir muy mal, inclusive mi cuerpo se va a deformar, y desde luego voy a salir a la vida con muchas inseguridades. Si por el contrario, yo hago una revisión de quién soy, busco lo que la talla que realmente me ajusta, me la pongo, me veo en el espejo, veo que me queda bien, híjole, pues voy a seguir salir al mundo sintiéndome bastante bien. Y, con esta seguridad de sentirme bien, voy a ir viendo, mi mirada va a estar puesta en el horizonte a la altura que me corresponde, ni más ni menos, a la altura que me corresponde. Y esto me parece que sin importar la edad de nuestros hijos, es algo que podemos ir siguiendo, porque yo lo puedo aplicar desde mis hijos, los más chiquitos, desde que son bebés, a ver qué tengo que hacer, lo tengo que dejar llorar o no lo tengo que dejar llorar. Si yo empiezo a escuchar el llanto de mi hijo, yo voy a poder identificar cuando es un llanto de berrinche y cuando es un llanto de una necesidad no cubierta. En mi hijo de primaria, ¿no? Voy a poder ir ajustando y de alguna manera haciendo que su comportamiento se autorregule y sea un comportamiento sano para convivir en sociedad, a través de escuchar en dónde está, qué quiere, hacia dónde va, etcétera. Y con mucho más ganas cuando entra mi hijo a la adolescencia. Perdón, porque cuando entra a la adolescencia, además ahí tiene un mayor grado de dificultad, porque ahí ya está muy bien instalada su autonomía, su identidad, o estará mejor instalada su identidad, y desde luego ahí nuestros caminos quizá puedan ser un poquito divergentes. Y el que sea divergentes no quiere decir que sean malos, simplemente son diferentes. Y el que mi hijo se sienta integrado y aceptado dentro de su familia, sin importar cómo es, le va a dar mucha seguridad. Cuando nosotros, por el contrario, estamos siempre escuchando las voces externas, entonces empezamos a instalar en ellos esta sensación de o no eres suficiente o no encajas. Em, ¿Eres bueno o eres malo? ¿Te portas bien, te portas mal? ¿No? Es como les decía en este ejemplo que les ponía del pantalón que no nos ajusta, este pantalón no te queda, se te ve mal. Y entonces el niño lo empieza a integrar como que él es el que está mal, como que él es el que tiene algo malo. Y entonces ahí es donde este autoconcepto, lo que generalmente llamamos autoestima, pues empieza a estar bastante frágil, bastante quebrado, porque yo soy el que está mal, yo soy el malo, yo soy el que no encaja. Por el contrario, si hay una conexión, pues de entrada sí encajo. Ahora, el que encaje no quiere decir que siempre mi comportamiento sea, pues, el adecuado, ¿no? Entonces, si me pongo a hacer un berrinche en medio del supermercado porque quiero un juguete, no quiere decir que sea un mal niño, pero ese comportamiento en el centro comercial no es adecuado. Porque además no podemos comprarte siempre todo lo que tú quieres. Pero eso no quiere decir que seas malo, eso no quiere decir que yo no te quiera, ¿no? Cuando yo empiezo a decirle: "Ay, mira, ese berrinche, todo el mundo te está viendo", lo que empiezo a generar en el niño es esta sensación de vergüenza. Y la vergüenza
esta doctora Brown en sus investigaciones ha demostrado que eso es equivalente al trauma, que el dolor a nivel neurológico que se percibe es igual que el trauma, ¿no? Eh, entonces, si lo que queremos es lograr que estos hijos sean seguros, que sean felices, que encuentren su sentido de vida, déjenme ver si aquí me pusieron otra cosa. Bueno, ahorita lo leo, pero si realmente queremos que haya este tipo de, pues, de miras hacia el futuro para mis hijos, pues lo que necesito es lograr esta conexión, que me diga que eres parte de mi familia. Los chicos cuando llegan a la adolescencia, uno de los dolores más fuertes que atraviesan es sentir que están desconectados, que están desintegrados de un núcleo familiar. Y aunque ellos quieren separarse, sí necesitan llegar a puerto seguro. Eso incluso cuando estamos adultos, ¿no? Tenemos alguna situación fuerte en nuestra vida y de alguna manera siempre buscamos una conexión con nuestra familia de origen. Entonces, lo que necesitamos es ir salvando las distancias con nuestros hijos, ir logrando estos acercamientos, ir escuchándolos, integrándolos y desde luego desde ahí también ir cultivando en nosotros la resiliencia, la esperanza, la capacidad de lucha, nuestra curiosidad, el arrojo, aceptar nuestra vulnerabilidad, trabajar en nuestro autoconcepto, en nuestra propia autonomía, porque aunque somos adultos no somos perfectos, ¿no? Ahí seguramente cuando hablamos de relaciones de codependencia, cuando hablamos de relaciones de violencia, etcétera, pues nos podemos dar cuenta que pues nosotros tampoco estamos súper bien hechos, ¿verdad? Entonces, reconozcamos los puntos en los que somos vulnerables y podemos empezar a criar a nuestros hijos reconociendo nuestra vulnerabilidad, conectándonos con ellos y creciendo junto con ellos. Ese también es un sentido familiar. Bueno, pues ya hablé mucho. Vamos a ver qué nos pueden ustedes decir por acá. Buen día, gracias por estar aquí a todos los que están conectados. Reina, Pati habla de la importancia de estar de acuerdo en la crianza entre mamá y papá, porque luego es complicado. Desde luego, ahí es donde empezamos a modelar también las relaciones, ¿no? Qué tan dispuestos estamos también a ser vulnerables con nuestra pareja y lograr esa conexión con nuestra pareja. Y ser pareja también requiere de acallar a veces voces externas, de de acallar las voces de nuestras familias de origen para empezar a formar nuestra familia propia. Y eso requiere mucha vulnerabilidad, porque yo vengo de un lugar en el que creo que las cosas se hacen mejor que dentro de tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, desde luego es importante estar en la misma línea. Eso les da muchísima firmeza a los hijos, porque si no es como ver dos realidades distintas. Pero simplemente mi objetivo de centrarlo hoy en nosotras como mamás es porque creo que hay muchísimo más exigencia a la figura de la madre cuando a crianza se refiere, ¿no? Pero desde luego, y esperen la programación de junio porque voy a tener un invitado excepcional que ha escrito libros en este sentido y que nos va a platicar de cómo hacer una paternidad, presente y responsable. Y creo que va a completar mucho tu respuesta cuando nos acompañe el Reina. Muchas gracias. Por acá, Angélica, es todo un compromiso ante nuestros hijos. Nos da miedo que nos vean vulnerables. Híjole, sí, da mucho miedo. Y da miedo porque todos le tememos a esta sensación tan incómoda de la vergüenza y de la culpa. Este, híjole, no cumplimos el estándar, no somos buena madre. Continuamente, recurrentemente en consulta, esto es algo que escucho, ¿no? Híjole, soy mala madre.
o tuve una mala madre, etcétera. Totalmente identificada. Me da gusto, Arelia, qué bueno. Mónica Ambriz, hola Pati, me pasó igual este fin de semana en un roller coaster con mi hija. Quería que ella se subiera, pero yo muerta de miedo y me armé de valor. Al final fue divertido. Sí, y si no hubieras querido subirte, también se vale. Y entonces se vale que te reconozcas así y que des permiso de que tu hija no se identifique con esa parte tuya, ¿no? Decirle, oye, a mí me pasa esto, pero me dará gusto verte si tú lo haces y lo disfrutas. Y voy a disfrutar muchísimo viéndote. Pero entonces o sea, porque hay veces que les decimos, no, no te subas ahí porque es peligrosísimo, ¿no? Y en realidad lo que queremos es tapar nuestro propio miedo. Este, Perdón, me perdieron un segundo, creo. Ya regresé. Bueno, pues creo que eran todos los comentarios que me habían puesto por aquí. Yo les agradezco enormemente el que se hayan unido a esta transmisión. Recuerden que nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles a las 8:30. Estoy buscando aquí mi programación del próximo miércoles para decirles exactamente de qué es lo que vamos a estar hablando, porque tengo muy mala memoria, aunque no lo crean, y entonces de repente se me va el avión de qué vamos a estar hablando el próximo miércoles. Pero voy a estar hablando acerca de cómo puedo maternarme y para qué me sirve. Un poquito, ahora sí que aprovechando el Día de la Madre, a veces nos toca también ser madres de nosotras mismas a cierta edad. Entonces, ¿para qué me sirve y de qué me sirve maternarme? Entonces, no se lo pierdan, va a estar bien interesante. Soy Patricia Arreola. Recuerden que el viernes yo subo a YouTube y a Spotify esta información por si quieren compartirla con alguien que no tenga Facebook, haya otras maneras en las que la pueden compartir. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.